Bueno, a mí me da mucha pena, estamos trabajando con pacientes que son de 80 años, de 90 años, personas muy frágiles. Y decirle a los familiares que vas a tardar días en poder operar a esa persona porque tienes 10 pacientes con fracturas de cadera pendientes de cirugía. Eso a veces se ve, que los sanitarios, los médicos, los enfermeros, los fisios, todos somos personas. No hay ninguna patología de trauma que siempre sea de operar, ni ninguna que no se opere por nada. Ese vestigio de machismo se sigue notando en toda la medicina. Hola chicos y chicas, estamos aquí hoy en Esenta Podcast y tenemos el gusto de presentar a Alba, es médica y dejamos que se defina por sí misma. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Alba, soy médica, terminé hace 3 años la carrera y ahora mismo estoy haciendo la especialidad de traumatología. Es decir, soy médico residente, que somos los que estamos especializándonos en algo en concreto y en este caso es en traumatología. Estupendo. ¿Qué te inspiró a estudiar medicina? ¿Quién es Alba? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que a mí siempre me gustó la medicina, es decir, nunca hubo otro pensamiento de pues otra carrera que pudiera hacer, no sé, mucha anatomía de Grey de pequeña, yo creo que fue el culpable, pero la verdad que siempre lo tuve súper claro. Mira, fui sacando buenas notas en el cole y al final entré. Y luego la traumatología, ya dentro de la carrera vas viendo un poco qué te gusta más, qué te gusta menos, lo de siempre. Y me gustaban sobre todo las especialidades quirúrgicas, las especialidades de operar, de entrar a quirófano. Y la trauma me gusta mucho porque tiene un perfil en el que puedes resolver un problema. Es decir, tu paciente viene con un problema, viene con una enfermedad que en muchas ocasiones es curable, que es algo que en la medicina, como pues, tenemos una población que cada vez está más envejecida, cada vez tenemos más patología degenerativa, patologías crónicas, cada vez hay más enfermedades que se vuelven crónicas, que gracias a Dios las podemos tratar, que los pacientes pues, pueden ver una mejoría en su calidad de vida, pero a mí la traumatología me gusta porque en muchas ocasiones es muy simple, es decir, hay algo roto y tú lo arreglas. Y es muy gratificante, tanto para el paciente como para el propio sanitario, porque tú estás viendo que tu paciente venía cojo y que unos meses después entra caminando sin una muleta. Bueno, que ustedes evidentemente con esto me entienden. Claro, que... sí. Sí, compartimos un poco esa vocación de ayudar y al prójimo. Vaya. Sí, pero sí es verdad que es una profesión, o sea, o es una especialidad donde es cierto que te reconforta ver ese resultado rápido, ¿no? Que nosotros a veces, según qué pacientes, ¿no? Y sobre todo aquí que nos dedicamos mucho al tema del dolor crónico, son procesos de larga duración, a veces también trabajar como profesional con ese proceso a largo plazo puede llegar a ser un poquito frustrante y tiene que ser entendible, ¿sabes? Que no es esto de cojo, te opera y ya está. ¿Sabes? No, 100%, es decir, o sea, dentro de toda la medicina, es que precisamente cada vez más, gracias a Dios, hay enfermedades que antes te mataban y ahora no. Entonces, como no te matan, se convierten muchas veces en cosas que son crónicas ya para ti, que hay que tratar ese dolor o esa enfermedad de una manera crónica, que también es muy importante, que parece que lo digo y que no nos vamos a olvidar del resto de patologías crónicas, pero que una de las cosas que más me gusta de la traumatología es esa inmediatez, tú ves los resultados, el paciente ve los resultados. Evidentemente hay veces que va a mejor, que van a mejor o a peor. Hay enfermedades que tienen de todas maneras un curso que es más lento, que el paciente tarda más en recuperarse, pero a mí me gusta esa parte de que le puedes dar en muchas ocasiones una solución a tu paciente o por lo menos una mejoría. Interesante. ¿Cómo dirías que se desarrolla toda tu etapa educativa? Decías que siempre lo tuviste claro, pero entendemos que la medicina abarca un amplio abanico de conceptos, de materias, unas más difíciles, otras más fáciles. ¿Qué te supuso mayor dificultad, menos? ¿Qué te gustaba más? Pues, o sea, yo hice la carrera en Gran Canaria, que yo soy de allí. Vale. Y, hombre, es verdad que, por ejemplo, los 2 primeros años de carrera siempre son complicados, porque estás aterrizando, las materias son, igual que en fisio, igual que en enfermería, son las básicas, anatomía, fisiología, bioquímica, y te sientes
como muy alejado de la práctica clínica, de lo que va a ser tu día a día. Estás que no sabes si hiciste bien, si no, esto no se parece a lo que a mí me gustaba. Y siempre son un par de años complicaditos, que si alguien que nos esté escuchando pues está empezando la carrera y no sabe si seguir, que yo diría por lo menos hay que esperar hasta tercero que empiezas las prácticas. Y empiezas a ver pues tu contacto con los pacientes, con los médicos trabajando en el hospital, y es diferente. Eso, y luego desde que empecé las prácticas, en tercero tuve las primeras prácticas con un cirujano general que era súper, súper bueno, y siendo yo estudiante de tercero, que es que eres un bebé en pañales, se preocupaba un montón de que en todas las cirugías yo participara, me dejaba hacer cositas pequeñas, pero me dejaba hacer cositas, y ahí ya le empecé a coger cariño, eso, a las especialidades quirúrgicas, a la parte de operar, y desde al año siguiente, en cuarto, yo hice la asignatura de trauma, la hice, que estudié un año en Murcia. Me fui fuera, y allí que es el catedrático de trauma, me parece que es probablemente el mejor profesor que he tenido en toda la carrera, y sí que él me inspiró un montón a coger trauma. Se preocupaba un montón de que los estudiantes saliéramos no solamente preparados para hacer un examen tipo test de 70 preguntas, sino él dedicaba sus tardes a hacer talleres de habilidades prácticas, a enseñarnos las maniobras de exploración, a si te quieres quedar conmigo en una cirugía, vente, dímelo sin problema. Y ahí yo le cogí un montón de cariño a la especialidad. Qué bueno. Interesante, ¿no? La importancia también de esos profesores, ¿no? Que te marcan Sí. un poco tu vocación, ¿no? De Sí. esa etapa Sí. de universitaria, que no sabes lo que hacer. Cuando hay gente que te transmite, que te Sí. da una luz, pues también Es súper importante. Está hay que decidir, claro. igual que está la asignatura del profe Hueso, que no Claro. que esa ya la descarta. A mí me parece súper importante. De hecho, me sentí identificada cuando decías los 2 primeros años, algo diferente a lo que te podías esperar. A mí me pasó igual. O sea, yo me imaginaba que nos iban a poner vídeos de lesiones y teníamos que ver qué podía estar pasando en esa persona y tal. Y cuando te adentras en el mundo de la bioquímica, Es horrible. por un tubo y tal. O sea, dices, bueno, con mis ¿dónde respetos a la estoy? bioquímica, que es muy importante. Con mis respetos que la No bioquímica... censuramos nada, Alba, ¿eh? Puedes abrirte. Total, que es súper importante, Entonces- evidentemente. O sea, toda la parte que se aprende en el 2 primeros años es súper importante, pero es verdad que está súper alejado de lo que va a ser la práctica luego del 90% de los sanitarios. Y eso tú te ves frustrado porque tú entras a medicina, a enfermería, a fisio, pues lo que queremos casi todos, que es tratar con pacientes, ver a gente y mejorarla, y tú te ves que estás brincando cosas, estás los 6 años de carrera, pero estás... Sí, sí. No tienes prácticas, o tienes prácticas que son puramente de laboratorio. Te pierdes, esos 2 años se pierde mucho el contacto de... En una profesión que estamos estrechamente relacionados con las personas, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos, a intentar ayudarlas desde una vía u otra, te encuentras con que llegas y con quien más te relacionas es con un libro, Efectivamente. con materia, simplemente no con personas. Entonces eso es verdad que cuesta. Me parece súper importante lo que contaste de tener un referente o tener la calma de decir, bueno, esto no es a lo que me voy a dedicar para siempre, vamos a ver qué más nos depara la carrera, ir con calma y seguir explorando. Exacto. Sí. Es eso también, ir explorando a ver qué es lo que más nos gusta. ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Qué más te ha marcado? Hombre, no, o sea, de los 6 años de carrera, justo ahora no te sabría decir, pues, un hecho en concreto. Sí, es verdad que yo creo que de lo más importante de lo que te tienes que quedar de la medicina y de cualquier sanitario es que lo más importante no es solamente ayudar a tu paciente, es no desayudarlo. Es decir, el primum non nocere, lo importante es no dañar. Entonces, saber siempre hasta dónde puedes llegar, tener mucha humildad, que a los médicos a veces se nos va perdiendo con los años, y espero que eso es algo que nunca me pase, pero que hay que dejar siempre el ego a un lado y saber que si yo no le puedo ofrecer nada a mi paciente mejor, yo tengo que saber derivarlo a alguien que sí sepa de esto, o saber decirle al paciente, mira, yo creo que ahora mismo yo no te puedo hacer esta cirugía. También nosotros que somos de la parte quirúrgica y nos gusta operar, porque al final lo que nos gusta es estar dentro de un quirófano, saber que no todo hay que operarlo y saber cuándo parar. Y yo creo que eso también es súper importante.
Qué interesante eso. Me El principio ese de no maleficencia, ¿no? De Exacto. no... Sí. Vale, a lo mejor puedes ayudarnos, pero lo importante es que tampoco dañar más, ¿no? Yo creo que Por es lo menos si no más tiene ningún importante. tipo de sentido lo que estás haciendo, Exactamente. ¿sabes? Hay daños que es innecesario, hay que hacerlo, ¿sabes? Exacto. Si hay que operar, hay que abrir, pero tampoco abrir de Justo. más, ¿no? O sea, al final ayudar es muy importante, es para lo que estamos, pero yo creo que eso, no perder nunca el norte de por intentar ayudar a un paciente y que te pueda tu ego de, bueno, es que soy yo el que voy a ayudar a mi paciente. Lo importante es el paciente, lo que tiene que estar en el centro de tu ayuda. Entonces, si tú no estás seguro de que tú vayas a ser la mejor opción, entonces es preferible que... Me parece... Está dentro también de conocer sus límites, ¿no? Conocer los límites del profesional, ¿no? Que cada uno sepa hasta dónde llega y tenga la humildad, lo que tú dices, ¿no? De decir, vale, pues hasta aquí. Sí. Me parece primordial, de las cosas que a mí me han marcado también, es el ponerme a la misma altura que el paciente. Se nos asocia a los profesionales sanitarios como que el paciente llega y parece como si tú estuvieses por encima solo por conocer más sobre Sí. dolor, sobre patologías o simplemente por la profesión a lo que nos dediquemos. Y cuando nos olvidamos de eso, yo creo que directamente en la comunicación y en el bienestar futuro del paciente ya algo va irregular. Entonces, wow, me dejaste loca con lo de ponerlo a la misma altura, me parece súper importante, súper. ¿Podrías describirnos un día típico como traumatólogo? Esto de a day in your life. A day in the life of. A ver, normalmente lo que más hacemos es la parte quirúrgica. Normalmente, pues a lo mejor podemos tener 3 días a la semana de quirófano y 1 o 2 de consulta. Los residentes normalmente, pues eso, estamos en formación, entonces llegamos por la mañana, vemos al paciente antes del quirófano, hablamos con todo el equipo, que al final siempre es un equipo multidisciplinar, con enfermería, con anestesia. Estamos en las cirugías, siempre que estamos en las cirugías es acompañados, es con supervisión. Después normalmente entre quirófanos o después de los quirófanos también vemos a nuestros pacientes hospitalizados. Esto también, la organización depende mucho de cada hospital. Es decir, hay hospitales en los que está organizado que una persona en concreto vea a todos los pacientes que están hospitalizados o varias personas. Nosotros, cada uno de nosotros, al paciente al que hemos operado, lo seguimos en la planta. Siempre eso, con la supervisión de un médico adjunto, es decir, que ya ha terminado la especialidad. Y es un día normal, pues puede ser entrar a las 8 menos algo, nosotros nos damos el cambio, nos explicamos los pacientes que han venido a la guardia el día anterior, después cada uno va a hacer su labor pues en su quirófano. La idea sobre el papel es que el trabajo se termina a las 3 de la tarde, pero la realidad es que un quirófano no tiene hora de cierre. Tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Y muchas veces sí hay que prolongar un quirófano, eso también para que los pacientes lo sepan, que esto no es que a las 3 chapemos y te cierro y Claro. cierro la herida, le pongo unas grapas y evidentemente nuestro trabajo entra, que si una cirugía se alarga por lo que sea, pues a veces se sale a las 4 y a veces se sale a las 6. Imagino que alguna vez les habrá pasado que tenían prevista un tipo de cirugía y cuando abres te encuentras igual no tan diferente de lo que estaba en la radiografía, pero por lo menos un desgaste mayor o... Sí, puede pasar. Y que también que lo sepan. Es decir, si es verdad que al 99% de las cirugías nos encontramos con lo que nos esperamos. Por eso hacemos pues las pruebas preoperatorias, las radiografías, los escáneres, lo que haga falta. Pero siempre hay un pequeño porcentaje de llegar a decir, uy, pues esto está peor de lo que se esperaba. Pues aquí va a hacer falta una placa más o cambiar de estrategia. Y que hay veces que hay que cambiar de estrategia en el propio quirófano. Oh. Interesante. Vale, ¿qué es la traumatología para ti? Nos metemos de lleno. Como especialidad. Como especialidad. ¿Qué No sé, representa la traumatología? O sea, para mí es el hecho de estar haciendo la especialidad, para mí es un sueño. Es decir, yo te digo, quería poder entrar a la especialidad desde que era pequeñita dentro de la carrera y conseguí entrar, saqué un número que me permitió entrar con el MIR, porque yo tenía claro que si no conseguía entrar lo repetía, al menos lo intentaba una vez más. Es una especialidad que es dura de residente, es dura de adjunto, es una especialidad muy demandante físicamente, demandante mentalmente, porque toda la medicina es muy demandante, porque al final estamos trabajando con personas y con la salud de personas.
Y siempre es una carga mental, evidentemente. A mí me parece muy bonita. Es verdad que el día en el que estás trabajando y llevas 23 horas seguidas trabajando y sin dormir, pues la ves menos bonita, pero hay que recordarnos que sí, que nos gusta. Y dentro de la traumatología o de tu práctica clínica, ¿qué es lo que más ves? Es decir, ¿qué es lo que más se ve en tu... o qué es lo que más has visto tú? A ver, Como patología, por ejemplo. como patología, Entraría ahí un poquito ya en materia. Sí. Evidentemente, dentro de cada subespecialidad, porque al final, de todos los médicos, dentro de cada especialidad, después nos subespecializamos. La medicina va cada vez más enfocada a que seas experto en algo. Entonces, dentro de cada subespecialidad, pues tienen sus, digamos, sus estrellas, ¿no? Pues probablemente en patología de mano ven mucha enfermedad degenerativa, como la risartrosis, la artrosis del pulgar, o va a depender mucho de la subespecialidad. En líneas generales, de lo que más te puedo hablar, de las guardias, por ejemplo, que es lo que más hago en este momento durante la formación, mucha fractura de cadera, por ejemplo. Nosotros vemos mucha patología aguda en las guardias, muchas fracturas. Y digamos que los dos picos es personas mayores, sobre todo mujeres que ya han pasado la menopausia, que la densidad ósea es menor, que están con problemas de osteoporosis. La fractura de cadera, que es una epidemia, es decir, las personas mayores con fractura de cadera. Y después, sin olvidarnos del perfil del paciente joven, el paciente que tiene un porcentaje menor de probabilidad de que le suceda una fractura, pero cuando sucede son normalmente fracturas más graves porque son asociadas a accidentes de tráfico, a lesiones más fuertes, digamos. Estoy haciendo rappel y me caigo, a mecanismos de acción más fuertes. Deportes también, ¿no? A deportes de riesgo, Sí. ¿Cómo crees que podríamos evitar esa pandemia de las fracturas de cadera? De las Bueno, yo lo fracturas de tengo cadera. claro, No, pero a ver cogiendo si nos echas una mano. Es una cosa que hay que abordar de manera multidisciplinar, pero que de verdad que la fractura de cadera es, o sea, evidentemente es de lo que puedo hablar porque es de lo que más veo, pero es una cosa que ya no solamente pensando en el propio paciente, sino pensando en lo que es el sistema sanitario, es un problema de salud que satura el sistema sanitario al punto de que tenemos en ocasiones, bueno, a mí me da mucha pena, estamos trabajando con pacientes que son de 80 años, de 90 años, personas muy frágiles, y decirle a los familiares que vas a tardar días en poder operar a esa persona porque tienes 10 pacientes con fractura de cadera pendientes de cirugía. Eso a veces se ve y evitamos en todo lo posible. Se activan mecanismos dentro del propio hospital, se activan quirófanos que se abren por las tardes. Se hace todo lo posible, pero es un problema que es, o sea, llamarlo una epidemia es por una razón, es decir, hay muchísima prevalencia. O sea, lo que se ha demostrado que es lo que más evita las caídas en las personas mayores es la actividad física, el ejercicio. El ejercicio no conoce de edades, no hay una edad a partir de la cual dejar de hacer ejercicio, y es lo único, como digo, lo único que se ha demostrado que va a que va a disminuir el riesgo de caídas, que el paciente tenga una buena musculatura, que mantenga un cierto grado de actividad física. Y no solamente que hay que tenerlo previo porque lo previene, sino que es súper importante, si ya hemos tenido una caída, después la importancia de la rehabilitación. Nosotros llegamos hasta un punto, al final la cirugía y lo que nosotros podemos hacer es una parte muy importante inicial, porque con un fémur roto no se puede caminar, pero una vez arreglado, digamos, el trabajo siguiente es mucha parte del paciente. Y dentro del quirófano, ¿sabrías o se diferencia la persona que hace deporte y la que no? Por ejemplo, así, desde un punto de vista de te ponen una sábana, abres y vas y ves la cadera. ¿Se sabe diferenciar si esa persona, sí, sabes, hay un buen tono muscular? Sí, claramente. O sea, a ver, eso se ve dentro de quirófano, tú ves la atrofia muscular y claramente, o sea, hay pacientes que tienen una masa muscular muy pequeñita, eso incluso para las fracturas de cadera en las cuales hay que poner prótesis de cadera, el hecho de que haya una musculatura menos potente, nosotros normalmente después reparamos la musculatura una vez que hemos operado, pero el hecho de que haya una musculatura atrófica, eso hace que el riesgo de que la cadera se luxe, de que la cadera después se salga de sitio, es mucho más elevado. Pero yo te diría que
o sea, se ve dentro del quirófano si un paciente hace deporte o no, pero se ve después del quirófano. Claro. Después del quirófano, en el seguimiento, en el tiempo que tarda el paciente en volver a caminar o el tiempo que el paciente te cuenta que sigue con dolor, tú ahí también ves mucho el paciente que ya tenía una mentalidad de hacer ejercicio físico previa o que la ha cambiado después del problema que tuviera en este momento y ahora la tiene, y el que no. Eso se nota. Ahora que estamos mencionando todo el tema de la rehabilitación, una vez el trabajo por vuestra parte pues más o menos está hecho, ¿qué opinas de la movilización temprana? Lo comentábamos antes entre tú y yo. En los casos en los que se pueda, obviamente. Súper importante. O sea, está también... además es un tema que está súper en boga ahora mismo. Yo lo veo algo súper importante. Además, en el hospital se nota que todavía siguen quedando esos vestigios de... pues algún compañero no dentro de la especialidad de traumatología, decirte, mira, tengo un paciente con un esguince un poquito, no es un esguince grado 1, un grado 2, un grado 3. ¿Le pones un yeso? No, porque es que si le ponemos un yeso al paciente estamos evitando totalmente que haga una movilización temprana. Evidentemente, los pacientes, siempre les digo, soy muy chana hablando con los pacientes en el hospital, les digo que es normal, que hay que escuchar al cuerpo. Claro. Y que, pues evidentemente yo les digo, hay que empezar a mover desde que puedas, pero siempre escuchando al cuerpo. Si te duele, paras. Con 2 muletas empezar a caminar. Vas apoyando lo que puedas, es decir, según tolerancia al dolor. Si apoyas y te duele, apoya un poco menos de peso. Pero es súper importante. Y como digo, sí que queda mucho de, no, reposo una semana. Bueno, evidentemente los pacientes tienen que escuchar a los consejos que les den los profesionales de salud, tampoco hacer sin saber, es decir, hay veces que sí que es verdad que puedes empeorar una patología por ir demasiado rápido, hay patologías en las que sí que hay que esperar, por poner un ejemplo, las patologías cuando hay una sección tendinosa, un paciente que se hace un corte y tenemos que reparar los tendones, ahí por ejemplo hay que esperar, ahí hay que esperar un determinado tiempo a que todo cure bien y entonces empezar a movilizar. Pero sí que en líneas generales cada vez más se opta por la movilización temprana. Estupendo. Yo voy a hacerte una pregunta y esto no quiero que ningún paciente, si está viendo esto, que se sienta identificado, pero dentro de la traumatología, ¿cuáles son las operaciones o los puntos, las zonas, las articulaciones que entre ustedes como traumatólogos y demás dicen, pues esto es jodido? Hay de todo, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Por dónde voy? Sí, yo entiendo. Algo que digas, guau, okay. ¿Sabes cuál es el tema? Lo que hablábamos antes de la subespecialización. Claro. Al final, lo bueno de la subespecialización es que cada uno va a terminar tirando por lo que más le guste. Entonces, lo que a mí me puede parecer, mi madre, vale, te entiendo. Un hombro destrozado, qué difícil. Pues a un compañero que lo que más le gusta es el hombro dirá, joder, qué bien, que este paciente es un caso estrella, le voy a hacer esto y yo creo que esto va a ir bien porque yo sé qué hacerle. Como te digo, hay de todo, es decir... Sí, no hay ninguna... Claro, va más por especialización. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que más te gusta ver? A ver, personalmente, o sea, todavía me queda por ver, porque evidentemente, como te digo, estoy en el 3er año de especialidad, entonces todavía nosotros, dentro de nuestros 5 años que dura la especialidad, vamos pasando por cada una de estas subespecialidades. Estamos varios meses en cada una, luego tenemos la opción de si alguna nos gusta, pues repetirla. Vamos varias veces a cada una de ellas para ir como de residentes más pequeños y después de residentes más grandes para tener también como otra mentalidad cuando rotamos. A mí por el momento la patología infantil me gusta en líneas generales porque me gustan los niños y lo comentaba antes con Mili que es una parte de la traumatología en la que también queda mucha parte médica, porque es verdad que nuestra especialidad, como otras, como pues por ejemplo dermatología o otorrino, son médico-quirúrgicas, pero es verdad que la traumatología cada vez es más anecdótico que sea médico-quirúrgica porque es prácticamente quirúrgica. Nuestra patología médica cada vez la ven más los médicos rehabilitadores o los médicos reumatólogos y nosotros nos quedamos más con los pacientes que tienen patología quirúrgica. Pero dentro de la infantil todavía queda mucha parte de médica. O sea que a mí me gusta mucho operar, me encanta estar en el quirófano, pero todavía queda mucha patología que seguimos nosotros, que se puede, pues con ortesis, con plantillas, con tratamiento conservador va bien y que a mí también me gusta esa parte.
digamos que te gusta como el acompañar, el valorar, También. no desde un quirófano solamente, Exacto. sino desde la consulta. Sí, es verdad que todos tenemos esa parte de acompañar, porque realmente los pacientes que hemos operado luego los acompañas. Luego sigues con ellos, pero sí es verdad que a mí también me gusta la parte de que no todo se resuelve con un cuchillo. Claro. Interesante eso para los pacientes. Sí. No todo se resuelve con No, cuchillo. no todo se Apúntese resuelve. eso, ¿eh? No todo se resuelve con un cuchillo. Me parece que es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Em, Vale, cuenta. cuenta tú, mire. Yo quería preguntarte dificultades, o sea, ¿qué es lo que más miedo, más incertidumbre? ¿Qué problema principal has encontrado ahora mismo? En la especialidad. Sí, A ver, Falta gente, ¿no? falta gente. O sea, no es propio de la especialidad, al final es de toda la medicina. O sea, falta gente, estamos muy saturados en el hospital. Hablo de mi hospital porque es el mío, pero en todos los hospitales. Las guardias de 24 horas son una cosa ancestral, arcaica, que hay que intentar abolir. No solamente por nosotros, sino lo que estábamos comentando antes, por los pacientes. Es decir, no es lo mismo que te atienda una persona que va a trabajar 12 horas o que va a hacer un turno de 8 horas, que lleva trabajando 4, que una persona que yo puedo haber atendido pacientes habiendo estado despierta 30 horas. qué va. Y llega un momento en el que ni la mente ni el cuerpo te aguantan y no nos queda de otra porque al final nos puede esa parte de decir, joder, tengo un paciente delante que necesita una solución, que está, pues que necesita que le ponga un yeso, que necesita una atención y yo se la voy a dar, evidentemente. Pero muchas veces es a costa de nuestra salud mental / física. Es decir, ahí de las guardias se sale mal, Quemado. se sale quemado. Luego también de la parte peor, y como digo que no es solamente mi especialidad, es de todas, que muchas veces, entrando en esto, en guardias, que son ambientes, es un ambiente enrarecido, urgencias, porque al final los pacientes están en una situación desprotegida, están malitos, van a urgencias, estás esperando un montón de horas y a la cara que tienen al público, a la persona a la que ven es al médico y muchas veces esa frustración que tiene el paciente, a quien se la dan, a quien se la expresan es al médico. Y digamos, y hay quien la expresa de una forma más tranquila y hablas con el médico de, joder, doctora, es que llevo esperando 10 horas, porque a lo mejor he visto pacientes que pueden haber estado esperando 10 horas, porque a lo mejor hemos estado en quirófano y que haya sido un quirófano largo. Y ahí hemos estado muchas horas y después al salir tuviera varios pacientes pendientes de ver. Y hay pacientes que esa frustración la pagan contigo, que yo en parte los entiendo, porque la otra opción es poner una queja que requiere, pues, o una reclamación que es entrar en burocracia, pero al final muchas veces somos el cara al público del hospital. Y Gusta más decirle a alguien, decírselo a una persona que a un sí, papel, ¿no? gusta más. Como a la persona se siente más cómoda, ¿no? Yéndole la bronca a una Claro. cara que no tiene culpa. Efectivamente. Sí, o puede tener culpa, es decir, a veces puede ser que el médico pues ha ido lento porque no puede más. Es decir, porque tu médico tenía 5 personas que ver y a lo mejor ha ido un poco lento porque es a lo que le da el cuerpo. Yo creo que tenemos que recordar que los sanitarios, los médicos, los enfermeros, los fisios, todos somos personas. Es decir, no somos robots, no somos una máquina que nos ponen no somos un ordenador al que escribirle me duele esto y te damos una solución. Somos un ser humano y a veces llevamos trabajando muchas horas. Entonces, que yo puedo entender y muchas veces tengo estas conversaciones con los pacientes en las guardias de, oh, doctora, ¿cómo está de mal el hospital? Es que ustedes llevan trabajando un montón de horas, nosotros esperando un montón de horas y lo hablamos como una conversación normal y hay veces que el paciente se enfada contigo y eso es también un motivo más de frustración, de nosotros quemarnos también. Como yo estoy aquí porque la medicina es lo que me gusta y es para los pacientes al final. Y a veces recibes ese tipo de cosas y es de lo más frustrante de la práctica clínica, diría. Qué pena. Qué pena, porque si fuese algo interno, pero siendo algo externo, es decir, tú no lo puedes controlar, aunque Claro. quieras, da pena. Como da digo, pena. que a los pacientes se les entiende. Es decir, a mí los pacientes muchas veces lo que me dicen yo lo entiendo perfectamente. Incluso hablándolo con ellos, se tranquilizan
y luego te dicen, perdón, doctora, que realmente esto no es por usted, es por la situación. Pero eso, que simplemente por recordar a los pacientes que el día que vayan a urgencias y la sala de espera esté llena, ellos esperan 10 horas, pero nosotros llevamos 10 horas viendo gente. Intentando ayudar a esa gente que está esperando, claro. Me parece importante. Cuando hablaste del tema de urgencias, me entré ahí en un mood súper... Dices, no, que hay un ambiente así raro y demás. Creo que llegué a meterme dentro del mood, en plan, porque claro, aparecen cosas totalmente nuevas, gente que no... Es un ambiente tenso, es un ambiente... Y es que eso es comprensible para el paciente. El paciente llega, te ve una persona que muchas veces no sabe si es un enfermero, si es un médico, claro. Te hacen un triaje rápido, te dicen espera aquí, no sabes cuánto falta. Hay veces que nosotros también vamos rápido porque tenemos que ver muchos pacientes. Hazle una analítica y el paciente va a hacer una analítica y viene alguien a pincharle y no sabe por qué. Y es verdad que es un ambiente que es muy tenso. Claro. Para los familiares también, porque a lo mejor están esperando en la sala de espera. Desde la pandemia hay un montón de problemas de, oye, pues no se puede esperar dentro con los pacientes, a no ser que sean personas mayores o sean pacientes dependientes. Llevas horas esperando a que alguien te informe o te informen. Es un ambiente que es muy complejo, el de urgencias. Pero eso, que recuerden que igual que ellos son personas y están en una situación complicada, nosotros es verdad que estamos en una situación de menos estrés, de menos desconocimiento, pero también somos personas. Claro. Me parece súper importante que comentes todo esto porque probablemente el ambiente siga siendo enrarecido, siga siendo incómodo, pero si hay un poquito más de comprensión por vuestra parte hacia los pacientes y por la parte de los pacientes hacia todo el personal sanitario, creo que ayuda a que se lleve todo un poquito mejor. Continuamos. Vamos. Problemas de salud actuales. Desde tu punto de tu visión, ¿qué recomiendas para ese deterioro físico de las personas? Es decir, ¿qué actividades o qué tipo de cosas recomiendas desde el punto de la traumatología? O sea, pero yo sé que lo que voy a decir está trilladísimo. Evidentemente, ejercicio físico y alimentación son los dos pilares para mantener un estilo de vida saludable. Como por salir un poco así de lo más... haz deporte y come bien. Quitarles el miedo a los pacientes a hacer deporte, porque diría que es verdad que en nuestra generación, en pacientes de 20, 30 años, hay mucha más mentalidad de hacer deporte, pero todavía en la generación de nuestros padres no, o de nuestras madres, quizás, que todavía a una mujer de 50, de 60 años decirle, tienes que ir al gimnasio y tienes que hacer pesas, les parece como un concepto un poco alienígena todavía. Igual creen que se van a poner, claro, los bíceps tremendos. El concepto de, es que no me quiero poner musculosa. No, de verdad que no es tan fácil. Claro. Aunque quieras, no es tan fácil. La importancia de hacer el deporte de fuerza. Es muy interesante porque a mí me pasa con pacientes cuando recomiendas pues, que a nivel de bienestar le puede venir bien iniciar algún tipo de actividad física. Me dicen, yo ya camino. Claro. O me dicen, mi trabajo es súper físico cuando estoy trabajando. ¿Cómo le explicas que no es suficiente, que necesitan un poco más? Es difícil eso. Y está muy instaurado claro, es que yo camino 30 minutos al día. Yo no sé de dónde salió el 30 minutos al día, que además es como lo más subjetivo del mundo, porque depende de si caminas a paso canario o caminas rápido, hará más o menos efecto el caminar 30 minutos al día, que está muy bien caminar 30 minutos. Hay pacientes para los que puede ser pues un gran cambio. Pero como digo, o sea... Que el deporte no tiene sexo, no tiene edad, que se puede hacer deporte, incluso, o sea, en mujeres en la edad de la menopausia es incluso más importante meter el trabajo de fuerza. Va a prevenir la osteoporosis, no la va a prevenir, pero va a ralentizar la pérdida ósea. Es súper importante. Qué bien esto que dice de perderle el miedo porque... Sí, eso incluso en pacientes mayores, lo que decíamos antes de las fracturas de cadera. En pacientes con 70 años puedes hacer deporte de fuerza, puedes ir a un gimnasio, puedes ir con un entrenador personal que adapte, evidentemente todo el ejercicio físico tiene que ser adaptado a tus patologías, a si tienes artrosis, a si tienes problemas de columna y todo pues acompañado de un profesional que te sepa indicar, pero se puede hacer deporte. No solo se puede, se debe. Qué bueno. Cambiamos de tema y vamos a poner una palabra en este podcast que creo que no ha salido hasta ahora.
y es una palabra que se oye bastante, artrosis. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona que recibe un diagnóstico y le dicen, tú lo que tienes es artrosis? A ver, lo primero, que si el paciente que esté escuchando este podcast, que me parece, o sea, lo que vamos a hablar son cosas que son muy genéricas. Es decir, todo hay que individualizarlo a lo que le haya dicho su médico, al grado de artrosis, cada paciente es un caso diferente. Entonces, ¿a qué me refiero? Que un paciente coja lo que yo estoy diciendo aquí, pero que cada uno lo lleve a hablarlo con su médico, hablarlo con su fisio, con su rehabilitador y adaptarlo. Eh, a ver, la artrosis cada vez es una patología más frecuente, como todo. Cada vez la población llega a más anciana, porque la medicina ha conseguido esto, ¿no? Que cuando antes un 1% de la población llegaba a 90 años, ahora todos esperamos poder llegar a los 70, 80, 90 años. Que no vean el diagnóstico de artrosis como una sentencia, porque hay pacientes que parece que les dijeron que tienen artrosis de rodilla y es como, doctora, yo eso no lo puedo hacer, yo tengo artrosis. Sí, pero a ver, o sea, en el momento en el que te diagnostican de artrosis no se acaba tu vida. Hay que seguir haciendo deporte, sobre todo en los pacientes que tienen artrosis leve, moderada. El mejorar la musculatura va a ayudar un montón al dolor, va a reducirlo, va a estabilizar esa articulación, o sea, una cadera, es una rodilla. El estar más sano siempre va a ayudar. O sea, es que no se acaba la vida por artrosis, es que tenemos un montón de herramientas para tratarla y que la última de todas es la cirugía, pero que hay un montón de herramientas. La actividad física, infiltraciones, la rehabilitación, no solamente como rehabilitación de voy y me mueven la rodilla, que es lo que todos los pacientes entienden de primeras como rehabilitación, sino hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y en última instancia está la cirugía, pero sí es verdad que un poco lo que tú comentabas antes, que el paciente que dice, no, me dijeron que tengo artrosis, me opero. O sea, todo hay que estudiarlo. Hay muchos pacientes que se benefician de la cirugía cuando ya una artrosis es grave, pero es verdad que hay también, siento que sobre las prótesis de cadera, de rodilla, hay mucho conocimiento general de, no, doctor, yo me quiero poner una prótesis, porque a mí me han dicho que eso me va a mejorar el dolor. Todo el mundo sabe lo que es una prótesis de rodilla, pero se conoce muy poco de los riesgos que conlleva. Que hay que saber que es una cirugía que se puede ofrecer, pero que, o sea, los riesgos siempre son bajos, siempre es un porcentaje bajo, pero si un paciente, por ejemplo, tiene una infección de una prótesis de rodilla, una cosa bastante grave, que siempre que entremos a un quirófano, sea más grande o más pequeño, tenemos como paciente, no estoy hablando como médico, estoy hablando como paciente, si tú te planteas que para un problema que tienes quieres operarte, tienes que tú asumir que todo pasar por quirófano tiene una serie de riesgos. Claro. Y Sí, yo, bueno. perdón, nada, que yo diría que, y si has llegado a esa situación es porque no te haya quedado de otra, ¿no? Como Exacto. lo que decías, porque es la última opción y ya he hecho trabajo antes. No es que me acaban de decir que tengo artrosis y ya visualice mi futuro cercano. Claro, como, o sea, cirugía. hay un porcentaje muy grande de pacientes con artrosis que no llegan a necesitar operarse, no llegan a necesitar una prótesis nunca. Claro. Yo creo que gran parte de nuestro trabajo también es esto, ¿no? Divulgar sobre estas cosas, porque mucha gente hace lo que puede con lo que tiene. Es Claro. decir, si a ti en tu casa tu madre tenía artrosis de rodilla y terminó operándose, la hija de 50 años que le diagnostica artrosis es, joder, pues mi madre sí lo tuvo, yo voy a acabar igual y ya no ve otra cosa, ¿sabes? Es Efectivamente. decir, lo que se conoce como mandatos familiares, ¿no? De que te viene de arriba, pues ya te cae un poco sobre ti. Y eso es súper importante lo de la sentencia, que no es ningún tipo de sentencia, que te den un diagnóstico y que mucha gente lo lleva como apellido. Sí, ¿sabes? efectivamente. Nosotros tenemos con pacientes en consulta que son Juan Pérez, hernia discal. ¿Sabes? Yo lo que te... Hola, bueno, ¿usted para qué viene? Yo hernia discal. Sí. Sí, es así, es Antes así. de decirte cómo están, te dicen yo hernia discal. Y luego te dicen, Sí. bueno, me duele un poco la Y espalda. Es como si el dolor tomase control sobre tu persona y dejas de ser Juan Pérez y pasas a ser hernia discal. efectivamente, Y- o artrosis de O artrosis rodilla, de rodilla. efectivamente, súper importante. Y, iba a decir algo y se me fue.
Era importante. Era... Esa era importante. Esa era la importante. O era mentira. O era mentira. O mentira. Bueno, por ahí que cuando te olvidas de que era mentira. ¿Te vienen muchos pacientes o conoces muchos pacientes que vienen sobreinformados por el tema de información de internet y demás, de todo este tema de redes, o mal informados, más que sobreinformados, mal informados? A ver, Hay de todo. hay de todo. Un porcentaje llega. Yo creo que también los médicos nos tenemos que acostumbrar a que la gente, pues, evidentemente el paciente de 80 años no, pero el paciente de 25 o 30 años busca la información en Google. Igual que si a mí me pasa algo fuera del ámbito de la medicina, que es lo que yo sé, lo voy a ir a buscar en Google. A mí me llega un mensaje del banco que no entiendo. Ay, uy Dios, lo voy a buscar en Google. Pues los pacientes, o sea, todos tenemos que entender que lo van a hacer. Lo que sí que para los pacientes es que sepan que, joder, la información que hay en internet es muy amplia y a veces es superficial. Está bien, está muy bien que se informen, porque al final eso también te habla de que el paciente se está involucrando en su propia salud y es muy importante. La información que hay en Google es basta, o sea, es un mundo de información que muchas veces el acceso a información más específica está capado para los pacientes, es decir, hay muchas páginas, hay muchas sociedades de traumatología X que no puedes entrar a toda la información sin ser médico y que al final que no cambien pues la charla con nosotros, el hablar de sus problemas, nuestra opinión es una información más, que a veces el paciente ya viene con una idea preconcebida de lo que ha leído en internet y un poco, no digo que pase siempre porque no pasa siempre, pero hay veces que a veces da la impresión como que el paciente le molesta porque tu opinión no está concordando con lo que ha leído en internet. Que está bien que se informen, pero que no lo cambien tampoco por nuestra opinión. Claro. A ver, yo creo que es comprensible lo que comentabas, ¿no? Que la persona quiera reducir su incertidumbre y querer profundizar un poco por el diagnóstico o el posible diagnóstico que cree que puede tener. Es normal, pero sin sustituir, como tú dices, Exacto. y sin restarle la importancia de hablar con el profesional, que es el que te va a aportar la información más honesta, más verídica y, bueno. Y que la va a individualizar a ti, porque al final lo que lees en internet, pues es como lo que estamos hablando ahora, son generalidades, son recomendaciones, son etcétera, pero quien te va a ver a ti la cara, quien va a ver, pues en el caso de traumatología, tu prueba de imagen, tu radiografía y la va a comparar con cómo estás tú clínicamente, es el médico que tienes delante. O sea, es quien te va a hablar a ti como persona, no a usuario de internet que está leyendo una web, sino a ti. Claro. Vale, avanzamos. Fisioterapia, traumatología. Estamos estrechamente relacionados y por el bien del paciente, más todavía. ¿Qué opinas? Antes comentabas la importancia de tratamientos multidisciplinares y demás. ¿Qué opinas un poquito de nuestra relación? ¿Cómo intentarías mejorarla en la comunicación entre nosotros, etcétera? Es súper importante. O sea, en líneas generales, la multidisciplinaridad en el hospital, o sea, dentro de la medicina, dentro de la salud, es súper importante. Y el trabajo con ustedes, muchísimo. Es decir, es verdad que dentro del hospital, tal como está estructurado, quizás los traumatólogos no tenemos tanta acción directa con los oficios porque es más a través de los rehabilitadores. Nosotros pedimos la consulta a los rehabilitadores, el rehabilitador valora al paciente y es ahí cuando, digamos, los rehabilitadores sí que tienen una comunicación bastante más directa con los fisioterapeutas. Nosotros es verdad que también la buscamos, nosotros en el hospital. Dentro de que nosotros no tenemos la capacidad de hacer una consulta directa a fisioterapia, como digo, sino que es por las vías por las que funciona en nuestro centro. Uh-huh. Es a través de rehabilitación, que es como funcionan muchos centros también. Es verdad que nosotros luego en la planta pues muchas veces hablamos directamente con el fisio de, oye, mire, ¿y ese paciente qué hiciste con él? Ah, y ya va así, ya está caminando, vale, tal. Mira, ¿y puedes probar a hacer esto? Que no sé si eso le está produciendo dolor, si no. Y todos hablamos pues ya más entre nosotros. Pero, a ver, a mí o sea, no me parece mal cómo está organizado en el hospital, porque al final también le da su lugar a una especialidad como es la rehabilitación, Yeah. que yo creo que es importante, que los pacientes, una vez pasada una cirugía por parte nuestra, también los valore rehabilitación. Uh-huh, uh-huh. Muy bien. Sí. ¿Qué más? ¿Cuándo considerarías que el tratamiento conservador ha fracasado? En este caso, que nuestro trabajo, desde la rehabilitación,
absolutamente individualizado. Es decir, eso sí que no se puede hacer una generalización, no existe. Es decir, no hay ninguna patología de trauma que siempre sea de operar, ni ninguna que no se opere por nada. Es decir, sobre todo lo que le diría a los pacientes es que lo que prima es cómo se encuentren ellos, es su sintomatología. Creo que es de lo que me había olvidado antes en el tema de la artrosis. Que lo importante no es tengo artrosis y me dijo el médico que tengo una artrosis grave, porque mi radiografía dice que tengo artrosis grave. Si yo sigo haciendo mi vida normal, puedo caminar sin que me duela o me duele un poquito, pero no, doctora, yo con la pastilla que estoy tomando estoy bien. Lo importante es cómo te sientas tú. Entonces, ¿cuándo ha fracasado el tratamiento conservador? Va a depender inmensamente del paciente. Cuando el paciente sienta que hay una limitación en su vida y que no hemos conseguido por otros medios solucionarla. Diríamos entonces que no lo dirías tú necesariamente, sino más bien le darías esa potestad según cómo se encuentre. Siempre la potestad la tiene el paciente a última hora. Es decir, tenemos que dejar atrás el modelo paternalista en el cual el médico decide por mí. Entrando también, es un poco lo que comentábamos antes, pues cada vez los pacientes están más informados y también es importante que lo estén y que nosotros les informemos. El modelo paternalista que se dice es pues ese modelo del médico de antes, el doctor toma la decisión por mí, no me explica nada, pero bueno, el médico me dijo que me tenía que operar, yo no sé por qué, pero el médico lo decide por mí. Y eso a día de hoy se está dejando atrás y hay que dejarlo atrás, hay que cambiar mucho ese perfil, nosotros como médicos, porque todavía queda pues ese perfil de hay que operarse, pero también por parte de los pacientes. De no, doctor, lo que usted me diga. Es que no es lo que usted me diga, es que lo tenemos que consensuar. Pues yo soy quien te va a operar, pero es tu salud. Entonces, tú eres quien yo te tengo que explicar con todas las herramientas que yo tengo cuáles son los riesgos y cuáles pueden ser los beneficios de la cirugía, pero la decisión la tenemos que tomar entre los dos. Y en situaciones muy similares puede haber dos pacientes que tengan la misma artrosis y el mismo dolor. Y un paciente te diga, yo no voy a pasar por una cirugía, a mí me da mucho miedo, las secuelas, los riesgos, etcétera, y otro paciente que sí quiere operarse. Me parece súper importante porque a nosotros nos pasa también de yo me dejo hacer. Sí, sí. O yo dejo que tú me cures. Y entonces nos gusta mucho visibilizar esa parte de que tiene que ser algo común, lo que estás comentando. O sea, el paciente se tiene que empoderar. No solo porque tenemos que dejar atrás el paternalismo, sino porque es que además que los pacientes tienen que entender que su salud es suya y nosotros estamos aquí para ayudarles en su salud, pero no es nuestra, es suya. Es decir, ni el fisio te va a enseñar una serie de herramientas, pero luego tú las tienes que implementar. Y nadie te va a estar toda tu vida moviéndote la pierna, ni va a caminar por ti. El traumatólogo te puede hacer una cirugía que te puede ayudar y te puede mejorar el dolor, pero luego la rehabilitación tú tienes que hacerla tú, es decir, que la salud es propia. Y por eso las decisiones de salud las tenemos que tomar en conjunto. Claro, claro. Hombre, yo aquí lo que veo es un problema, que es lo que estábamos hablando antes, que es el tiempo. ¿Sabes? El tiempo que tú tienes con una persona. Claro. Para poder explicarle todo esto, y que la persona depende, ¿no? Porque hay cada persona es un mundo, como se suele decir, ¿no? Sí. Y a veces hay personas que es más difícil explicarle una cosa o que entiendan el nivel de importancia que tienen dentro del tratamiento, ¿no? Y si no hay tiempo material para poder explicar eso es complicado, pero bueno, ahí está un poco el juego que tenemos, ¿no? Exacto. De trabajar con personas. Sí, exacto. Básicamente. Sí. Es muy, muy interesante. Mucho. Seguimos avanzando. Tema infiltraciones, órtesis, rodilleras, tobilleras, todo lo que es un poco lo que significa herramientas externas a nosotros. Es decir, hemos hablado mucho de la parte interna, todo lo que puede hacer la persona por sí misma, sí. Pero dada la situación requerimos de una herramienta externa que nos ayuda pues, a caminar o que nos protege, lo que sea. ¿Qué opinión tienes acerca de la dependencia que puede generar, alguna que otra? Bueno, es verdad que, por ejemplo, las infiltraciones, entre comillas, no les veo tanto problema porque al final siempre van a depender de un profesional de la salud. Es decir, tiene que ser que te lo haya indicado pues, a un reumatólogo, a un traumatólogo, un rehabilitador.
que va a estar pendiente de cuántas se pueden poner al año, porque eso también los pacientes lo tienen que saber, que infiltrarme no es que me puedo infiltrar una vez al mes, hay un máximo, son 3, 4 veces al año, a veces menos. Pero sí es verdad que el tema de las ortesis, las rodilleras, tiene el factor de que lo bueno y lo malo es que están muy accesibles al paciente. Y hay veces que se hace uso de ellas pensando que son una cosa nimia y a veces una rodillera, una tobillera mal puesta puede hacer daño. Es decir, puede ser peor que mejor. Por ejemplo, el tema de las rodilleras es súper amplio. Es decir, ¿te duele la rodilla haciendo ejercicio? Ponte una rodillera. Se puede conseguir muy fácil, me la presta el vecino, la del quinto me dio una rodillera de cuando ella... ¿no? Efectivamente. Y que, o sea, eso es, ejemplo, con todas las ortesis puede pasar, pero que, por ejemplo, las rodilleras, que el paciente se pone una rodillera porque a lo mejor ha tenido una esguince leve de rodilla y se pone una rodillera la que encontró o la que le dieron. Y, por ejemplo, las rodilleras que no tienen la abertura para la rótula pueden producir una hiperpresión encima de la rótula y hacer que duela esa zona, que a lo mejor no era la que dolía inicialmente, y que se empeore, se perpetúe el dolor de rodilla porque estamos haciendo más presión delante de la rodilla y empeoremos ese cartílago, por ejemplo, el cartílago que está detrás de la rótula. Por poner un ejemplo, entonces, o sea, están muy bien, las ortesis están para algo, pero que la indique un sanitario. Claro. Y que nos explique y que al final que estamos disponibles, o sea, los médicos, los fisios, estamos disponibles para que nos pregunten, para que consulten. Tengo una sensación súper positiva, no sé tú, en este caso, Leo, pero creo que se está cumpliendo un poco la razón por la que hicimos este podcast, que es intentar ayudar a la gente educando, porque creo que también se resume todo esto que estamos hablando en la importancia de explicarle al paciente, ¿no? De darle un lugar. Al fin y al cabo, todo lo que has estado explicando se basa en compartir con el paciente una charla, una explicación, una ayuda y pues eso, que a través de la educación también podemos llegar muy lejos y todos los problemas estos que han ido avanzando en el tiempo desde la idea de nuestras abuelas, se puede solucionar mediante una estrategia barata, porque al fin y al cabo es hablar, no gastas ningún tipo de maquinaria, ni dinero, ni nada, y sencilla siempre y cuando ambas partes quieran comunicarse, o sea que... Sí, es súper, es lo más básico, es súper importante. Yo además es que creo que no lo tenemos que ver solo de la parte de sanitario, yo he sido paciente, y yo además es una cosa que yo me he luxado el hombro varias veces, me he dislocado el hombro, y fue antes de ser médico, es decir, fue mientras estaba en la carrera. Y yo me sentí muy desamparada como paciente porque me pusieron un cabestrillo, nadie me explicó nada, me volví a dislocar el hombro porque nadie me había explicado nada de cómo lo tenía que usar el cabestrillo, de cuánto tiempo lo tenía que usar. Y yo entiendo al traumatólogo que me atendió en ese momento en urgencias porque está saturado, había muchísimos pacientes esperando, pero es eso, es decir, dentro de lo que tenemos que intentar tener una comunicación con el paciente, informarlo, y eso, yo creo que también a mí me toca la parte de que yo fui paciente y lo viví de cerca, que eso, a los pacientes hay que explicarles cómo se utilizan las ortesis, cómo se utiliza un cabestrillo, cómo se usa una tobillera, cuándo puedo empezar a mover, cuándo no, que a veces es difícil, no tenemos mucho tiempo, al menos creo que es necesario, es importante que lo dejemos, porque además no solamente que es difícil con el tiempo que tenemos de explicarnos, sino que muchas veces el paciente está muy estresado en urgencias, es decir, la información de la que damos, cuánta se recibe, no es que el paciente no entienda, yo no estoy llamando tonto a nadie, sino que en el momento estamos muy agobiados y de lo que me dijo el médico cuando llego a casa me acuerdo de la mitad. Entonces creo que también nosotros es importante que dejemos bien explicados los informes para que el paciente luego tenga un folio al que ir y decir, vale, tengo que hacer este ejercicio, tengo que hacer tal. Qué importante, qué importante. Sí, bueno, con respecto a esto de las ortesis, yo me quedé con una idea que al final también, lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay mucho negocio también detrás, ¿sabes? Sí, que es muchísimo. una vía de entrada muy fácil, que en el chino puedes comprar una tobillera, que cuando lo vi hace poco aquí en el chino, que dije, yo, tobilleras en el chino. Increíble. ¿En serio? ¿Sabes? Es Wow. decir, que, ojito con eso, personita que ha sufrido un esguince. Bueno, seguimos. Perdón. No te perdamos. Es que cuando nombré a abuela, digo, no puedo quedarme sin preguntarle esto y seguro que hay alguien ahí detrás que también querría hacerte esta pregunta. ¿Qué le pasa a las rodillas con el frío? Que no sé si tienes a tus abuelos o a alguien que te haya dicho alguna vez,
va a llover porque me duelen las rodillas. Es algo general, no solo de las rodillas, ¿eh? Te lo digo por mi hombro. ¿Sí? Sí. O sea, en cualquier articulación que ha tenido una lesión, más que los cambios de temperatura, los cambios de humedad. Depresión. Sí, ¿no? los cambios de presión y los cambios de humedad se notan, que eso siempre es algo que me gustó. A nosotros, aparte de rotar en las diferentes especialidades de trauma, rotamos con los rehabilitadores durante algunos meses. Y me gustaba que uno de los rehabilitadores con los que estuve, cuando le daba de alta a los pacientes, siempre les decía, pero cuando cambie el tiempo, le va a volver a doler su rodilla, no se asuste. Qué bueno. Y pues que sepan que es algo normal. Es decir, que esa rodilla que siempre ha estado un poquito así, que cuando hace frío me duele, es algo natural. Es decir, el cuerpo, el desgaste del cuerpo, dentro de que todos queremos intentar evitarlo, es de lo que estamos hablando, ¿no? De mantenerlos lo más sanos y activos posibles, que el cuerpo se vaya desgastando un poquito, entra dentro de lo normal y que siempre va a haber alguna zona que sea un poquito más conflictiva. ¿Ves? Ahora con este tema del boom de la inteligencia artificial, ¿estás puesta o sabes algo dentro de la traumatología? ¿Haya habido algún paper o algo que esté saliendo? Así ahora mismo No. que yo recuerde, no. O sea, sí creo que en los próximos años va a haber un boom brutal y creo que tenemos que estar preparados para ello. Es decir, yo creo que quien no esté muy a favor de que entre la inteligencia artificial en nuestro campo se va a quedar muy obsoleto. Es decir, va a entrar en todos los campos. Yo creo que todavía de aquí a que un médico o cualquier sanitario, un fisio, un enfermero nos cambien por un ordenador, una IA, falta mucho o no va a pasar, pero que hay que aprender a trabajar con ella y que va a ser una herramienta más, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, es como el que se encierra en no me voy a actualizar o no voy a volver a Exacto. estudiar algo otra vez. O sea, es importante y necesario. Sí, no. Bueno, yo creo que la siguiente parte me parece que te toca a ti. Bueno, Sí. toca a ti, pues toca a mí, pero Sí. es bastante, es un Sí. cambio radical de tema. mood en el que estábamos hablando de patologías, enfermedades, artrosis tobillar. Cambiamos a un tema que me importa mucho, obviamente, y es ser mujer, y sobre todo ser mujer en un mundo como la traumatología, que no vamos a negar que está sobre todo muy demandada en hombres y es lo que más se ve. Sí. En cuanto a aparatología, etcétera, ¿cómo te sientes en general? A ver, en líneas generales, o sea, ese vestigio de machismo se sigue notando en toda la medicina. Es decir, además es curioso porque, o sea, en medicina cada vez entramos más mujeres. De hecho, que ahora mismo en las facultades de medicina probablemente está en torno a un 60-70% de mujeres versus hombres. Es una especialidad que tradicionalmente era de hombres y ya no lo es. Dentro de la traumatología sí que sigue existiendo que el porcentaje de hombres es más alto que el de mujeres. Entonces todo eso hace que el paciente, pues, o sea, te digo, no es una cosa específica de la trauma. Yo creo que toda mujer médica ha pasado por el, niña, mi cielo, ¿cuándo viene el doctor? Y entonces así, pones los ojos en blanco y le explicas al paciente que la doctora eres tú. Sí se nota una diferencia en cuanto a la autoridad que siente el paciente cuando tú le dices algo y cuando se lo dice un hombre. Y creo que nosotras pues también a veces tenemos que saber encontrar nuestro lugar, nuestro espacio. Desde el respeto y desde una relación cordial con el paciente, saber pues, explicarle que soy tu doctora y que tengo la misma potestad y tengo la misma autoridad que si tu doctor fuera un hombre. Ya, a veces sí que se nota. Yo creo que cada vez menos, pero todos hemos vivido esa situación. Es verdad que yo tengo la suerte que dentro de aunque dentro de mi especialidad sigue quedando que el porcentaje no es un 50-50, sigue siendo una especialidad de hombres. En el servicio en el que yo trabajo hay un montón de traumatólogas mujeres que me gusta, porque al final yo me estoy pudiendo formar en un ambiente en el que tengo un montón de mujeres ya juntas, ya especialistas en traumatología, a las que puedo mirar, en las que me puedo fijar, de las que puedo aprender, que evidentemente de mis adjuntos hombres aprendo muchísimo también, pero que están esos referentes. Digamos que si no lo ves parece que no existe, entonces si Exacto. nunca veías médicas, pues parecía que no existían. Sí. Y claro que existen, claro que eres completamente válida, tú y todas, y me parece importante que hayas tenido compañeras con las que te hayas podido sentir comprendida y ellas contigo, por supuesto.
y que te intenten ayudar para que tu objetivo, que no es otro diferente al de un hombre, que es ayudar también, pues puedas cumplirlo sin tener un problema que no tiene el hombre Sí. en este caso. Entonces, supongo sí. que es un proceso de ir mejorando. Es un proceso que todos tenemos que trabajar al final. Pedagógico, sobre todo, ¿no? En plan pedagógico de Sí, hablar sí, con sí, cosas, también eso. de nombrarlo. ¿Tú también lo has sentido dentro de la fisioterapia? Por ejemplo, que la opinión del hombre tiene más... Quizás la opinión, a nivel de autoridad, no sí, sí. tanto, pero sí que cuando nos entramos en materia, por ejemplo, durante un masaje o cualquier cosita así, siempre está el... pero yo prefería un hombre porque igual hace más fuerza, esa mentalidad, esas ideas que sí que vienen un poco de antes. Sí. Sí. Que si lo notas en pocos casos, son muy pocos los casos, No, pero por lo menos hablo de mí. Pero sí que ha habido algún que otro contacto con... A ver, o sea, gracias a Dios, realmente la cantidad de pacientes que te llaman niña o que tienes algún comentario un poco más despectivo es bajo, Yeah. pero que no les pasa a ellos, es decir, o sea, pasa poco, pero pasa. Ujú, ujú. Y te diría también que es como flagrante que a veces pasa dentro de nosotros, de compañeros de sanitarios. Yo, por ejemplo, lo veo, porque claro, la traumatología es pues como la fisio, muy física. Ujú. Y hay veces que yo puedo estar pues, agarrándole la pierna a un paciente y que algún compañero que pasa me pregunte, puf, pero tú puedes con eso. Y yo, pues tendré que poder, soy traumatóloga, igual que mis compañeros que son traumatólogos. Nadie les pregunta si necesitan ayuda para agarrar una pierna. No. Ujú. Bueno, Miri, pasamos a las preguntas rápidas. Pasamos Ya estamos preguntas acabando, rápidas. ya estamos acabando. ya la vamos a dejar tranquila la pobre. No, hombre. ¿Qué te está pareciendo el podcast? ¿Te está gustando? Sí, no, me está encantando, la verdad, está súper guay. Sí, sigo nerviosa, pero hasta que termine. Hasta que No lo termine. parece, ¿a que no? Bueno, Vale. preguntas rápidas, respuestas cortas. Venga. Por parte de la copropietaria de Senda Fisiosalud, Mili Gutiérrez. ¡Vamos, Mele! Vale, al lío. Alba es... Que estas son muy No te la difíciles. esperaba. Hasta que se me va. Me encanta. Tenemos que hacer, por favor, un clip de toda la gente, porque no eres la única. O sea, han venido 3 Todos. invitados y todos es como... Claro, es que no es fácil definirse. En plan, No, es que yo creo que con las preguntas rápidas voy a suspender porque... Bueno, no te preocupes. Vamos a hacer preguntas rápidas, respuestas no tan cortas. No O sea, tan- no tan rápidas. No tan rápidas, sino dame un rato porque sí. Vale, sí. Alba es muchas cosas más allá de la medicina. Ojo. Que hay que Qué buena tener esa, ¿eh? Define la medicina en una palabra. ayuda. Si Alba no fuera traumatóloga, ¿a qué se dedicaría? Bob the Builder. Constructora. Vale, O sea, algo manual muy probablemente, que me gusta mucho. O locutora, que O dicen que locutora. tienes buena voz por aquí. Eso me Buena comunica voz. por el pinganillo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado un mentor o mentora? Lo que dije al principio, que lo primero es no hacer daño. Dime 2 o 3 valores que debe tener un buen médico. Humildad. Que son difíciles, ¿eh? Son jodidas. Condiciones, es decir, no tienen por qué ser valores, sino Sí. condiciones o Sí, condiciones. dentro de la personalidad quizás también, ¿no? A lo mejor, o sea, la humildad yo lo veo súper. Me parece muy importante, sobre todo en medicina. Sí. Estoy afuera de esto. Lo dejamos en uno, Alba. ¿Eh? Lo dejamos en uno. Lo dejamos en uno. Humildad. ¿Qué preferirías, trabajar como médica en las condiciones de cada época, hace 50 años o dentro de 50 años? Dentro de 50 años, más siendo mujer. Dentro de 50 años. ¿Recomiendas el ejercicio físico en niños, en mayores? En todo el mundo. Absolutamente todo el mundo puede hacer ejercicio físico adaptado a su situación. ¿Algún sueño por cumplir? Poquitos, la verdad que se están cumpliendo. Están cumpliéndose ya. Si de ti dependiera, ¿a quién te gustaría escuchar como invitado o invitada en el podcast? No tiene por qué ser medicina, puede decir... Pues sabes que estaría interesante traer a alguien de la industria, porque estabas hablando de a alguien de una ortopedia, para ver también su visión. ese lado. Ujú. Por salir un poco de que no sea sanitario puramente, Ujú. pero un poco la parte de la industria. Yo. lo quise decir toda la vez. Libro que recomiendas.
El nombre del viento. Pues será de tus gustos. ¿Viste? No tiene por qué ser medicina. Sí, no tiene por qué ser medicina. Sí, en plan, el y ya nombre estamos del hablando de alma, no estamos hablando de... Pues el nombre del viento, ahora de verdad. Está bien. Pues Muy nada. bien, Alba, muchas gracias Gracias a por haber ustedes. participado en el podcast. La verdad que fue un placer estar aquí un ratito charlando contigo. Creo Para mí que también. diste mucha información a la gente que nos está viendo. Yo espero que no te pegues mucho rato No, cortando. si no, sí, yo creo que lo voy a poner todo, ¿no? Hemos hablado súper bien todos. Gracias, Mili. A ti, compañero. Y Gracias, chicos, gracias por a todos invitarme. haber participado. Y nos vemos en el siguiente. Suscríbanse al canal Gracias por y oírnos. nos seguimos viendo. Chao, chao, chao. Chao.